Lectura diaria. La Iglesia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. En él, aunque somos muchos miembros, formamos un solo cuerpo con Cristo como la cabeza. Como sus seguidores, todos tenemos algo en común: fe en Jesús. Esta verdad esencial nos une en una sola fe, con un solo Señor y un solo bautismo, con un solo Dios y Padre. Aislado, soy una imagen incompleta de Jesús para el mundo. Sin embargo, juntos, los que formamos la Iglesia, presentamos una imagen completa del amor de Dios. La Iglesia es una familia, la familia de Dios, y como uno de sus hijos, soy un miembro individual y necesario. No obstante, todos nos pertenecemos unos a otros. Como miembro de su familia, perseguiré el objetivo común de una profunda unidad en Cristo, pues juntos somos hechos completos en Él. Como miembro de su familia, tengo una función única y significativa que es vital. Es más, si elijo no hacer mi parte, la familia sufre. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Debido a mi amor por Jesús y por el resto de su cuerpo, participaré en las responsabilidades de la Iglesia. Apoyaré su misión, oraré por su crecimiento mientras compartimos su amor con el mundo e invitaré a los que no son parte de la Iglesia a formar parte de ella. Cuidaré mis palabras, reconociendo que cuando hablo de la Iglesia, para bien o para mal, hablo del cuerpo de Cristo. Debido al amor de Jesús por la Iglesia, siendo que se entregó a sí mismo por ella, y porque la Iglesia es la novia de Cristo, seré fiel y comprometido con la Iglesia. Por medio de este fiel compromiso con la Iglesia, del cual soy parte, Él forja mi carácter y produce crecimiento personal y espiritual por medio de la rendición de cuentas. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Me dedicaré a reunirme fielmente en comunión con el resto del cuerpo de Cristo y a persistir en desarrollar relaciones crecientes y saludables con otros en la Iglesia. Es esencial para mí unirme a otros que comparten la misma fe. Esta comunión es más que simplemente juntarnos. Es una comunidad auténtica donde ocurren cambios en las vidas. Incluye orar juntos, adorar juntos, compartir comidas juntos, compartir bienes para cubrir las necesidades de otros y oír y escuchar la palabra de Dios, la Biblia. Como seguidor de Jesús, soy miembro de su cuerpo, la Iglesia. Día 4. El juicio comienza con la Iglesia. Lectura bíblica, Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Efesios, capítulo 4, versículo 11 al 16. Jeremías, capítulo 25, versículo 29. Iniciaré esta lectura en Jeremías, capítulo 25, 29, posteriormente Efesios 4, 11 al 16, y leeré posteriormente la lectura en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12 al 19. Las primeras dos lecturas las haré en la versión Reina Valera, y la lectura de Primera de Pedro la realizaré en la Nueva Traducción Viviente. Jeremías 25, 29. Porque he aquí que a la ciudad en la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal. ¿Y vosotros seréis absueltos? No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe
y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y ahora haré la lectura de 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 al 19. Este pasaje será en el cual meditaremos en este devocional. La lectura se realiza en la Nueva Traducción Viviente. Queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelada a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán bendecidos, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por robar, matar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Pues ha llegado el tiempo del juicio y debe comenzar por la casa de Dios. Y si el juicio comienza con nosotros, qué terrible destino les espera a los que nunca obedecieron la buena noticia de Dios. Además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? De modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios, sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. A través de un estudio realizado por este juicio de Dios que se enmarca aquí, podemos darnos cuenta que hay mucha discrepancia entre ciertas doctrinas respecto a lo que la palabra de Dios aquí dice. Pero nosotros no nos vayamos hacia el juicio final, porque lo que encontramos aquí en Primera de Pedro es que está hablando de un juicio que ha comenzado. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. No está hablando a futuro, está hablando de algo que ha comenzado y que ha comenzado por la casa de Dios. En este tiempo el apóstol Pedro está hablando a los judíos porque tal parece que Jerusalén ha sido amenazada de ser atacada. Pero lo importante no es el contexto histórico, sino el contexto al que se le llama a los cristianos. Porque versículos antes, el apóstol Pedro le habla a los judíos diciéndoles: por tanto, ya que Cristo sufrió dolor en su cuerpo, ustedes prepárense, adoptando la misma actitud que tuvo Él, y estén listos para sufrir también. La Iglesia de Cristo, amados hermanos, a lo largo de la historia bíblica y a lo largo de la historia cristiana, podemos encontrar que ha sufrido persecución. El nombre de Cristo implica ser perseguidos y sufrir por Él. Jesucristo declaró que quien quiera salvar su vida tiene que entregarla a la causa de Cristo. Y aquí hay algo importante en el versículo 18 que dice: además, si los justos a duras penas se salvan, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Una de las cosas que pasamos los cristianos o cualquier ser humano son las enfermedades y las dificultades de la vida.
Cada prueba, cada dificultad, cada enfermedad incluye un proceso para nuestras vidas. Eso determina nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. A los creyentes genuinos es una oportunidad para afianzarse a Dios y bendecir y glorificar su nombre en medio de la prueba. Y en Dios sabemos que tenemos la fortaleza, de modo que si sufrimos, lo hagamos agradando a Dios y haciendo lo correcto, como lo señala 1 de Pedro capítulo 4 versículo 19. De tal manera que la vida del cristiano está confiada en los propósitos y en la voluntad de Dios, confiando en sus promesas y en quien Él es para nosotros, porque Él nunca nos fallará. Y si nosotros, siendo cristianos, sufrimos en este mundo y nuestra salvación no es posible por nosotros, sino como Cristo lo declaró, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y si nosotros vivimos esta vida agradando a Dios, tengamos por seguro que Dios no nos fallará. Pero, ¿qué será de los pecadores que viven sin Dios? Aquellos que no obedecieron o no obedecen el Evangelio de Dios. También, ¿verdad? En el tiempo del fin, cuando el juicio se dé, tendrán que enfrentar las consecuencias de sus actos y su desobediencia al Evangelio de Cristo. Así que, amados hermanos, aunque en este mundo la iglesia sufra por causa de Cristo, y estando en Cristo sufra todas las implicaciones de la vida, las tragedias de la vida, el dolor de la vida, debe vivir como el pueblo escogido de Dios, siempre buscando el beneficio de los demás en edificación y en amor. Ya el apóstol Pedro nos señala que debemos sufrir haciendo el bien. Dice 1 de Pedro capítulo 2 versículo 13. Pero aun si se sufre por hacer lo correcto, Dios va a recompensarlo. Así que no se preocupen ni tengan miedo a las amenazas. En cambio, adoren a Cristo como el Señor de su vida. Y si alguien les pregunta acerca de la esperanza que tienen como creyentes, estén siempre preparados para dar una explicación, pero háganlo con humildad y respeto. Mantengan siempre limpia la conciencia. Entonces, si la gente habla en contra de ustedes, será avergonzada al ver la vida recta que llevan, porque pertenecen a Cristo. La iglesia, amados hermanos, debe ser caracterizado por esto. Y como nos dice Efesios en su capítulo 4, que el cuerpo de Cristo, bien concertado y unido entre sí, se ayudan mutuamente según la actividad de cada miembro y recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amados hermanos, todo proceso doloroso de muerte, de enfermedad y todo aquello que sufrimos aquí, Dios lo usa para purificarnos. Y es una forma, amados hermanos, en que el juicio de Dios en nuestras vidas demuestra la calidad de nuestra fe y el hecho de que estemos dispuestos a agradar a Dios en medio del sufrimiento. Versículo para memorizar. Hebreos capítulo 11, versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca.